SER Podcast. Muy buenas noches. El grito de socorro de Mariano Turégano, el hombre de 82 años que vive en una residencia de ancianos de San Sebastián de los Reyes, una residencia que es pública pero de gestión privada, y que ayer se fue al pleno municipal a pedir ayuda a los políticos. En nuestras habitaciones hemos pasado el verano de 40 grados. Algunos de nuestros compañeras y compañeros han sido hospitalizados este verano. Ese grito de socorro que escuchamos anoche en Hora 25 está generando un terremoto en las conciencias. Ha abierto de par en par el debate público sobre el estado de las residencias en las que viven nuestros mayores, no solo en Madrid, sino en España entera, de algunas de esas residencias. Mañana ya las familias de usuarios de residencias se van a manifestar en la capital, en Madrid, pidiendo una atención más humana, un control mayor sobre el estado de los ancianos y también de las comidas. Carmen es una de esas familiares que mañana va a salir a la calle. Nos lo ha contado así en la SER. Muchos de ellos caen en depresión y es que no me extraña. Sí, desde que se levantan por la mañana a las 10 o las 11 de la mañana, los sientan delante de una televisión y no hacen nada más. Hay muchas cosas para hacer. Simplemente el conversar con ellos, el poderlos sacar al jardín, hacer teatros, poder coser, el hacer que vivan, no que estén esperando la muerte sentados en una silla. Lo vamos a analizar ahora, este y el resto de los asuntos del viernes, con Ángel Munarriz. Munarriz, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Raquel Marcos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y Daniel Bernabé, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El día en 2 minutos, Marina Fernández. Y ya son 2 los países aliados de Rusia que le dicen a Putin que les preocupa su invasión de Ucrania. No es momento para una guerra, es el reproche hoy del primer ministro de la India, Narendra Modi, en una reunión en Uzbekistán, donde ayer el chino Xi Jinping le trasladó también sus inquietudes, mientras Putin avisa una respuesta militar más seria a la vez que resta importancia a los avances de la contraofensiva ucraniana. En ese avance, Ucrania eleva a más de 1.000 las personas asesinadas que han encontrado, muchas con signos de tortura. Bucha, Mariupol, Izium. Bucha, Mariupol y ahora Izium, dice Zelensky, en la región de Kharkov, donde aseguran que hay más de 400 cadáveres, la mayoría civiles, en una fosa común. Tiroteos y bombardeos todos los días, desde todas. Esto han contado a la SER los que sobrevivieron como Tamara al paso de las tropas rusas por la ciudad de Bucha. Un viernes en el que el gobierno alemán ha decidido nacionalizar las refinerías allí de la rusa Rosneft. La compañía acaba de responder, lo considera ilegal y no descarta llevar a Alemania a los tribunales. El canciller Olaf Scholz ha dicho hoy que Europa debe asumir que la Rusia de Putin va a ser durante mucho tiempo una amenaza constante para la Unión y para la OTAN. El día en que el INE nos ha dado una pista del poder adquisitivo que hemos perdido ya. Los precios están subiendo, todo sube y claro, pues uno llega muy justito. Mi salario sigue igual o casi peor. Un 4% han subido los salarios de media en el último año, mientras la inflación, la subida de los precios, supera el 10% y el Euribor nunca se había encarecido tan rápido, está en el 2,2%. Financiar el sobrecoste derivado de las subidas inesperadas de los tipos de interés. Podría beneficiar a casi 340.000 familias. Esto propone UGT, un fondo de rescate para hipotecas. De media, las variables se van a encarecer 200 euros al mes al terminar septiembre. Todo en un viernes en el que Carlos III ha terminado en Gales su gira por las 4 naciones de Reino Unido. Y no ha terminado bien, precisamente un grupo de galeses lo han abucheado intensamente a su paso. Noche con buena parte del Mediterráneo en alerta por lluvia, por tormentas como esta. Un tormentón que ha convertido en ríos las calles de Felanich, en Mallorca, y en Mataró, provincia de Barcelona. Una tormenta también brutal ha llegado a hundir un barco en el puerto. Protección Civil ha puesto barreras de contención por posible contaminación. Roger Arnau, última hora. Los servicios de emergencia confirman que por ahora no tienen constancia de que haya habido ningún escape de combustible en este barco. La tormenta ha durado poco, pero ha sido muy intensa. Ha dejado más de 90 litros por metro cuadrado en menos de una hora. La lluvia ha inundado calles y también los bajos
de algunas casas donde llegaba el agua hasta las rodillas. Los bomberos también confirman el rescate de un hombre de 63 años que había quedado atrapado en un coche en un paso subterráneo y ha sido trasladado al hospital en estado grave. En total, el teléfono de emergencias ha recibido más de 100 llamadas relacionadas con la lluvia. Gracias, Roger. Y en la Contradora 25. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Te ha atravesado la historia que ha contado hoy en Twitter Pedro Cifuentes, que es un profesor que cuenta cómo se ha encontrado hurgando en la basura a un chaval, ahora tiene 20 años. Él hace 9 le dio clase y dice que era uno de sus alumnos más brillantes, pero el chaval tenía todo en contra. Tenía su origen socioeconómico, su familia, todo. Y dice el profesor que fue viendo cómo su alumno poco a poco se quedaba por el camino, que su valía no le bastó y ahora se lo ha encontrado hurgando en la basura. Bueno, hay que recordarlo todas las veces que se pueda y esta es una de ellas. No existen los hombres hechos a sí mismos. El esfuerzo y el mérito por sí solo no basta, nadie consigue nada solo y sobre todo, incluso haciendo todo lo que puedes y con ayuda de la gente, tu clase social puede convertir cualquier desequilibrio en catástrofe. Hay obstáculos y obstáculos, hay zanjas y zanjas, hay gente que se puede permitir caer 2 veces y 100 veces y hay gente a la que no dejan levantarse ni una. Y el chico de esta historia es el chico de nuestra historia, porque todos conocemos a alguien brillante y de talento que va creciendo como un funambulista. Al mínimo soplido se van para abajo y no a la casilla de salida, sino a veces, como en este caso, directamente al contenedor. En la vida existe la suerte, pero no existe la misma suerte. Es decir, la buena y la mala suerte de quien tiene una familia acomodada no es la buena y la mala suerte de quien nació con todo en contra. Y ni siquiera pelear basta, ni siquiera a veces conseguirlo basta. En algunos casos todo se derrumba al doble de velocidad de cómo se construyó. Hasta el lunes, Javois, un beso. Adiós, buen fin de un beso. Son las 18 minutos de la noche, las 9:08 en Canarias. Miguel Vázquez, presidente de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Están notando eso de lo que hablábamos al principio, como la denuncia, el grito de ayuda de Mariano Turegano está agitando el debate sobre la situación en las residencias? Pues sí, efectivamente lo estamos notando, pero creo que los 35.000 fallecimientos que ha habido como consecuencia de la pandemia deberían haber agitado también el debate mucho antes, ¿no? Porque, claro, es que han sido una desproporción en la mortandad en las residencias que no ha sido normal. Solo hay que pensar en que el Comité Europeo de las Regiones ha establecido que entre las 10 regiones con más exceso de mortandad durante el año 2020 hay 4 españolas. Madrid es la primera región en Europa con un exceso de mortandad en el año 2020. Claro, eso se refleja en las residencias. Castilla y La Mancha es la tercera, Castilla y León la sexta y Cataluña la octava. Claro, eso tiene un reflejo en lo que estaba pasando en las residencias. Pensábamos que ya todo el mundo se había dado cuenta de qué era lo que pasaba en las residencias y pensábamos que nadie iba a mirar para otro lado. Ha tenido que ser el testimonio de Mariano Turegano el que ha vuelto a poner otra vez el dedo en la llaga de cuál es la situación real. Y la situación real es esa, que las residencias, este servicio, las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias, lo han convertido en un negocio puro y duro. Y efectivamente, no se han estado haciendo las cosas para atender a los mayores. Se han estado haciendo las cosas no pensando en las necesidades de los mayores, sino pensando en las necesidades de las empresas que daban el servicio. Porque ha habido una dejación de funciones por parte de las comunidades autónomas que en vez de prestar ellos el servicio como lo tenían que prestar, lo han dejado en manos privadas y lo han convertido en un negocio a costa de la atención a los mayores.
La suya es una de las organizaciones que mañana va a salir a la calle en la capital pidiendo exactamente qué. Quiero decir, ahora mismo cuáles son las realidades más urgentes en las residencias asistenciales, sanitarias, alimenticias, ¿cuáles? Pues lo más urgente es que efectivamente lo que antes he dicho, el cambio de modelo de las residencias tiene que ser un cambio que evite que se haga negocio a costa del cuidado de los mayores. Y el cuidado de los mayores es en todo, es en la alimentación, es en los cambios posturales, es en los cambios que tiene que haber de pañales, es en todas esas circunstancias que rodean lo que es la vida en una residencia por parte de las personas mayores. Esto se ha convertido en un negocio a costa de sus cuidados, porque se establecen unas ratios de personal que son absolutamente irrisorias, se establecen a voleo. Ya es hora de que las comunidades autónomas se planteen con rigor cuáles son las horas de atención que precisa un residente que no puede hacer las actividades básicas de la vida diaria. Las ratios que hay actualmente establecidas en todas las comunidades autónomas están establecidas a voleo. No saben ni cuántas horas de atención precisa un residente para que esté realmente atendido. Nosotros hemos estado haciendo cálculos y hemos considerado que para que esté realmente atendido una persona de estas características tiene que haber por lo menos 5 horas de atención diaria, 2 por la mañana, 2 por la tarde y 1 por la noche. Y eso nos da una ratio solamente en la categoría de gerocultora de 1,13. Pues bien, el Gobierno de la Nación, en el acuerdo de acreditación, establece unas ratios del 0,43 a conseguir en el año 2030. Y unas ratios del 0,43 a conseguir en el año 2030 significan que no llegan ni a las 2 horas de atención diaria a los residentes. 0,43 quiere decir que tiene que haber por cada mayor 0,43 cuidadores o personas que lo atienden, ¿no? Sí, por cada 100 residentes serían 43 gerocultoras, sí. Pero que hay que dividir entre 3 turnos. Yeah. Nosotros hablamos de 1,13 que serían 113 gerocultoras por cada 100 residentes a dividir entre 3 turnos, para que haya un gerocultor por cada 4 residentes por la mañana, por la tarde y 1 por cada 10 residentes por la noche. O sea, 0,43 es lo que marca el Gobierno de aquí a 10 años y ustedes dicen que ya debería ser casi del triple. O sea, ese 0,43 claro, debería triplicarse. Sí, habría que triplicar, pero claro, habrá gente que se pueda echar las manos a la cabeza, pero es que se tendrían que estar echando las manos a la cabeza ahora, porque es que con las ratios que hay actualmente pasa lo que comentaba Mariano Turegano, que es que no hay atención, es que en los que menos se piensa es en las personas mayores. Si se pensara en las personas mayores, las ratios actuales nos tendrían que estar haciendo que todos nos lleváramos las manos a la cabeza. Entonces queremos que haya otras ratios, más personal, queremos que no haya macroresidencias, que ya se han demostrado que las macroresidencias en la pandemia han ocasionado más miles de muertes de los que podría haberse esperado en una situación como esta. Pues van a seguir existiendo las macroresidencias. Queremos que haya más controles, queremos que haya más inspecciones. Queremos que a día de hoy hay inspecciones reales y eficientes sobre las condiciones de estas residencias. En absoluto. O sea, hay inspecciones que a veces sancionan y tal, pero vamos, es vox populi, que seguramente las inspecciones periódicas, las que tienen que hacer cada año, son conocidas, se saben en la residencia que van a ir a inspeccionar. Y las inspecciones que se realizan mediante denuncias, pues en la mayor parte de las ocasiones se limitan a preguntar a la dirección de la empresa sobre la denuncia en concreto. La dirección de la empresa les da una respuesta y esa es la respuesta que dan al denunciante. O sea, pero no investigan absolutamente nada. Ni se habla con los denunciantes, ni se habla con las familias, ni se habla con los usuarios cuando hay denuncias de estas clases. El número de inspectores es muy bajo para lo que debería ser. Nosotros en la mesa de diálogo civil propusimos un inspector por cada 15 residencias y en un principio se empezó con un inspector por cada 25, pero luego debido a las presiones de las patronales y de las comunidades autónomas que no han estado de acuerdo con el acuerdo de acreditación, se ha quitado absolutamente lo de los mínimos que tendría que haber de inspectores. Y luego, por otro lado, o sea, la situación de las residencias a nivel estatal es que el 89% de las residencias o son de titularidad privada o son de titularidad pública y gestión privada. Y solamente el resto
de titularidad pública y gestión pública. Es que eso hay que reequilibrarlo, es que no tiene ningún sentido. Que vamos a ver, se puede hacer negocio haciendo tuercas, pero ¿cómo se puede hacer negocio cuidando a los mayores? ¿A costa de qué se hace negocio cuidando a los mayores? Hay mucha diferencia según comunidades, según ciudades, según empresas concesionarias. En cuanto a lo que son los cuidados, no, sí, la situación es generalizada. Ya digo que las ratios están establecidas a voleo. No hay ningún estudio científico que las avale. La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología dijo, y no hace mucho además, que con las ratios actuales no se garantizaban ni 88 minutos de atención diaria a los residentes. Y nosotros consideramos que para que estén bien atendidos, una persona que no puede hacer las actividades básicas de la vida diaria necesita al menos 5 horas de atención diaria. Por eso nos salen las ratios que nos salen y salen las ratios que le salen a otros, pero porque no hay ningún rigor. O sea, ¿qué es lo que pretenden con esas ratios? ¿Han calculado cuántas son las horas que necesita una persona que está en una residencia para estar bien atendida? Es que es por eso por lo que hay que empezar, porque eso nos va a dar los puestos de trabajo que hay que establecer, y eso nos va a permitir luego dimensionar las plantillas teniendo en cuenta que un puesto de trabajo hay que cubrirlo a las 365 días del año y las 24 horas del día. Entonces un trabajador ni trabaja los 365 días del año ni las 24 horas del día. Hay que multiplicar esos puestos de trabajo por un coeficiente que nos dé luego el dimensionamiento como debe ser de la plantilla. Eso es lo que hemos hecho nosotros con lo de gerocultores, y a nosotros nos da 1,13, que bueno, podremos estar equivocados, pero queremos que nos lo digan por qué, porque los que están equivocados son los que están planteando el 0,43, y además luego dicen, pues, con un error tremendo, de que el 0,43 de gerocultoras es una gerocultora por cada 2 residentes. Pero hombre, si es que el 0,43 hay que dividirlo por 3 turnos, ¿cómo va a ser una gerocultora por cada 2 residentes? Eso sale una gerocultora por cada 11 residentes, y una gerocultora por cada 11 residentes, con gente que le tienen que vestir, que le tienen que dar de comer, que le tienen que asear, que le tienen que llevar al servicio 3 o 4 veces por la mañana, 3 o 4 veces por la tarde, que hay que darle de comer, que hay que darle de desayunar, que es imposible. Así van a estar siempre mal atendidos. Lo que pasa es que, claro, esas ratios que hay actualmente garantizan el negocio. Ya. ¿Dónde y a qué hora se van a manifestar mañana, señor Vázquez? Pues nos manifestaremos desde Plaza de España hasta Callao a las 6 y finalizaremos a las 8 de la tarde. Leerá el manifiesto final Rosa María Artal, y se leerá también una poesía que nos regaló a Platigimare cuando el peor momento de la pandemia, la poetisa Mamen Hernández Cobos, que ganó un premio de poesía en el Ayuntamiento de Tomelloso. Miguel Vázquez, presidente de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias. Gracias, buenas noches. Gracias a vosotros, buenas noches. Jefa de Sociedad de la cadena SER, Mariola Lourido, buenas noches. Buenas noches. Miles de familiares de los 400.000 mayores que viven en residencias preparan a esta hora su viaje a Madrid para manifestarse mañana. Llegarán de toda España. Están profundamente decepcionados con el nuevo modelo del Gobierno. Creen que no hay avances en la atención y siguen viendo negocio. Paulino Campos y María José Carcelén. Que estamos hartas. Basta ya a la inexistencia de personal suficiente, a la deficiente atención médica y a la falta de coordinación con la sanidad pública. Basta ya también a la práctica abusiva de sujeciones físicas y farmacológicas, a la alimentación escasa y pobre. Si no tenemos esa inspección y tenemos falta de personal más privatización, pues es evidente que eso es la tormenta perfecta que genera la situación de indignidad en la que viven nuestros mayores. Después de 2 años y medio de pandemia, no ha cambiado nada en las residencias, el 90% privadas. No hay más personal ni mayores salarios, no hay atención sanitaria desde los centros de salud, no hay más dinero público para las plazas y tampoco hay más inspecciones. Diagnóstico que comparten expertos en servicios sociales familiares y también la patronal, que denuncia
falta de financiación para el nuevo plan residencial. Cinta Pascual. ¿Hay dinero suficiente para el nuevo modelo? No, es que no lo hay. No lo hay. Esta misma queja provocó que la mitad de las comunidades autónomas no apoyaran el nuevo sistema que se va a implantar a lo largo de la próxima década para hacer residencias más pequeñas, con más habitaciones individuales y con más personal y cualificado. El ministerio que dirige Yone Belarra no aclara cuánto se va a invertir en el cambio de modelo. Este es uno de los grandes asuntos a afrontar como sociedad, que es la atención y el cuidado que les estamos dando a los mayores en el final de sus vidas. Munarriz. Sí, queda claro que hay que determinados espacios de la sociedad que hay que proteger de las lógicas del beneficio. No digamos ya de la penetración de fondos de inversión que quieren beneficios ya para incrementar el valor y vender, pero simplemente de la lógica del beneficio. Esto se entiende muy bien, lo entendemos todos muy bien con la sanidad pública o con la educación pública. Son áreas que asumimos que están ajenas a la lógica del beneficio y que la penetración de intereses privados en la misma adultera ese juego. Bueno, pues es que en el tema de las residencias, o sea, lo que en la sanidad o en la educación es una penetración todavía relativamente minoritaria en comparación con un cuerpo central público que es mayoritario, que es verdad que siente la presión de esos intereses privados que están en la lógica del beneficio, pero todavía es lo mayoritario lo público. Aquí ocurre al revés, aquí lo público es completamente minoritario. Lo que dice Miguel Vázquez, que acumula indignación y su discurso irradia indignación acumulada durante 2 años, porque él vio cómo hubo toda esa eclosión emocional en la primera hora de la pandemia, que parecía prometer una reacción social y se encuentra 2 años y medio después con resultados tan desconcertantes. Lo que dice son 2 cosas que en la apariencia del sentido común realmente supone la ruptura de 2 tabúes. Una, protejamos este espacio de las lógicas del beneficio. 2, este espacio tiene que ser mayoritariamente público. Claro, si es mayoritariamente público y se extraen de ahí la lógica del beneficio, porque cuando pones más gerocultoras, mejor remuneradas, los beneficios decrecen, pues ya los fondos de Luxemburgo o de Jersey que están ahora interesados en ese sector van a desaparecer. Y por lo tanto vas a adulterar todo el mapa de residencias que está configurado sobre la idea de que van a venir unas empresas a prestar esos servicios, ¿no? Y que van a competir presentándose con ofertas a la baja que condicionan luego todo el servicio, ¿no? Yo esta tarde, cuando he visto que íbamos a comentar este asunto, me he detenido en un libro que me encantó en su momento, que se llama Lo que el dinero no puede comprar, de Michael J. Sandel, es de 2012. Y él decía que había unos límites morales del mercado. Y advertía de que en Estados Unidos esos límites hacía tiempo que ya se habían sobrepasado. Y ponía una serie de ejemplos. Decía, por ejemplo, en Estados Unidos se puede llegar a comprar una celda más cómoda dentro de una prisión. Cuesta $82. En la India, un vientre de alquiler cuesta $6.250. El número de teléfono de un médico, que el médico te dé su número de teléfono para que lo puedas llamar cuando quieras. El permiso para cazar un rinoceronte negro en peligro de extinción, $150.000. Pero es que operamos de forma que el derecho a emitir gases contaminantes a la atmósfera también se puede comprar. Bueno, yo creo que hay una cuestión, es que hay cosas que el dinero no debe poder comprar y hay espacios que hay que proteger de la lógica del beneficio. Raquel. Yo estaba viendo esta mañana también un poco repasando la situación de las residencias. Al fin y al cabo todos llegaremos a tener esa edad. Creo que el modelo va a cambiar solamente cuando seamos conscientes de que nos va a tocar a nosotros sufrir parte de las consecuencias de la privatización y de este modelo de negocio. No es que solamente sea un modelo de negocio que esté todo privatizado, que no haya personal, no haya financiación, no haya inspecciones. Es que se trata a los mayores de una manera, se les infantiliza, se les quita su intimidad, no se les deja espacios de intimidad, no se les deja decidir sobre las cosas básicas de la vida, y eso también tiene que ser un cambio de modelo que tenemos que empezar a plantearnos todos, que no solamente es el modelo de negocio, sino también un modelo de trato a las personas mayores. Bernabé, ¿cómo lo ves? Pues lo veo con gran indignación, como todos, pero la misma indignación que sentíamos en la pandemia cuando nos enteramos de lo que sucedió, de las cifras, y aquí seguimos. Porque la indignación al final es algo muy brillante, pero muy fugaz, muy pasajero. A ver, lo primero que tenemos que tener claro es que esto no es un error del modelo, no es una mala gestión del modelo. Esto es el modelo funcionando. Esto es el modelo neoliberal funcionando, y funcionando excelentemente. Porque el modelo neoliberal no quiere servicios públicos. Lo que quiere es obtener maximización de beneficios.
hemos convertido, y esto sé que es duro decirlo, a nuestros mayores en una materia prima, para que los grandes fondos especulativos estén obteniendo unos réditos enormes. Lo que no es normal en esta situación, y creo que después de la indignación hay que hacer una lectura profundamente política, porque si no al final no llegamos a ninguna parte, es que veamos cómo hay políticos que se jactan, presumen de bajar impuestos. Cada vez que se baja un impuesto se obtiene este resultado, porque al final lo que se busca es que las empresas compitan, y esto que se dice de la competencia es virtuosa. La competencia en este caso lo único que busca es una competencia a la baja en los pliegos de condiciones que presentan, porque al final lo que hay es menos dinero de la administración y las empresas se presentan a la baja. Y se presentan además con unos servicios enormemente precarios que los trabajadores de las residencias también lo pagan. Y los primeros que lo pagan son los usuarios, que dejan de ser usuarios efectivamente, digo, para convertirse en materia prima. Pero este es el plano corto. En el plano largo, debemos recordar cómo en el año 2006 aparece la ley de dependencia y alrededor de esa época lo recordaremos cuando se empezaba a decir los servicios sociales son el cuarto pilar del estado del bienestar. 2 años después llega la gran recesión, y detrás de la gran recesión llegan unos terribles recortes, porque se nos dijo que había que calmar a los mercados con recortes públicos de decenas de miles de millones de euros que golpearon a la sanidad, golpearon a la educación y golpearon a los servicios sociales. Al final, esos fondos de inversión no necesitaban que nosotros hiciéramos recortes, porque estaban precisamente obteniendo unos enormes beneficios apostando contra nuestra deuda, especulando con ella. Esa era la propia trampa. ¿Cuál fue el resultado? Pues fue el resultado que disciplinamos a nuestro estado del bienestar. Esto se decía desde la Unión Europea, esto se decía desde Alemania. Al final, todo este mare magnum lo que ha dado es una situación que a poco que nos descuidemos va a ser irreversible. Va a ser irreversible porque hay determinados hilos que el mercado va dejando en sociedad que al final cuesta mucho extraerlos. Cuesta mucho extraerlos porque hay grandes intereses en juego, ¿no? Yo fíjate que, por terminar, hay una de las frases que ha dicho Miguel Vázquez que me ha parecido tremenda, ¿no? Se puede hacer negocio haciendo tuercas, pero no con los mayores. Pero es que ayer Mariano Turégano decía otra. Hemos trabajado mucho, ustedes lo deberían saber porque disfrutan de privilegios que nosotros pleamos. Aquí este señor lo que está haciendo es poner palabras a una verdad histórica, y es que el estado del bienestar no surgió de un día para otro porque sí, surgió porque la clase trabajadora luchó por ello, y costó mucho tener lo que tenemos, y poco a poco lo han ido socavando y nos han impuesto un modelo que, repito, no se puede gestionar mejor, hay que cambiarlo por completo. Y si estamos viendo que se están nacionalizando industrias energéticas porque así lo demanda la economía, ya basta de asumir que siempre el mercado es necesario, es bueno. En este caso el mercado no es necesario para nada, y si hay que nacionalizar los servicios sociales y la atención a nuestros mayores, habrá que hacerlo. Dinero hay. Lo que hace falta es una voluntad política de enfrentarse a sus poderes económicos. Hay una cuestión más, evidentemente las personas viven cada vez más años, las generaciones que ahora mismo están en el centro de su etapa laboral, pues normalmente están muy exigidas, hay poco tiempo libre. Hay muchísimos millones de personas enfrentándose a la circunstancia de que sus padres pues no les puedes dar todo el trato que quisieras darle en los últimos años, cuando empieza su deterioro, cuando empieza a ser poco compatible con tu vida familiar, personal, profesional, tenerlos todos los atendidos que querrías, y de repente pues aparece en la conversación el planteamiento de la posibilidad de una residencia. Tener escuchando que estas son las condiciones de las residencias, tener escuchando a gente que habla de mala alimentación, de efecto estresante, que ya sobre una situación que genera, en fin, es que es descorazonadora, que genera ansiedad, que genera... Es importante subrayar que estas no son las condiciones de las residencias, son las condiciones de algunas residencias. Es obvio. Yo creo que añade una presión a un contexto en el que ya tú te ves exigido, estás haciendo algo que no es tu voluntad, porque tú querrías poder ocupar entre la familia y poder mantener en casa, y te ves impelido por las circunstancias a una residencia, que yo creo que es una opción que suele ser segunda opción, o en muchas ocasiones es segunda opción.
tomar esta circunstancia a la vez, cuando escuchas que la gente que conoce desde dentro de la residencia, las plataformas, los familiares, muchas excepciones, como tú has señalado, Aymar, hay también elementos preocupantes, o hay familias que, creyendo que metían a su familiar en un sitio más digno, se terminan encontrando con condiciones precarias. Yo creo que añade una presión ahí que extiende, digamos, la situación lamentable del familiar que está en la residencia a toda su familia. Sin duda. De todas maneras, no creo que se pueda cargar sobre las familias todos los temas de los cuidados. Si lo que el otro día estábamos hablando de los niños, dejarles en el colegio hasta más tarde, tampoco puede ser solo exclusiva responsabilidad de las familias, un tema que va a ser gravísimo dentro de muchos años, de muy pocos años, porque la gente envejece y vive mucho. Y no creo que las familias tengan que tener también este peso sobre sus decisiones de que si no le cuido yo en casa le van a cuidar mal. O sea, esto es una cosa social, es una cosa pública. No es una cosa tanto de cargar sobre las familias más trabajo todavía. Muy bien dicho, y me das pie a decir una cosa. Daniel Sorando, que es sociólogo especializado en vivienda, con el que hablo mucho, me dice que España es un estado familista, igual que Italia. Tenemos un estado del bienestar familista, es decir, se carga muchísimo peso de los cuidados, de la vivienda, en la familia. Y la familia tiene muchísimo prestigio, como corresponde también a nuestra cultura católica. Y la familia se ve muy presionada para ofrecer unas condiciones dignas en muchos factores en los que el Estado se retrae. Es decir, la familia y la apelación a la familia, se suele decir muchas veces, la familia, la célula en la que la célula básica, ¿no? En la que, bueno, pues no hay nada más desigual que la familia. No hay nada que te haga más desigual que la familia, porque claro, naces en una con una renta alta, naces en una con una renta baja. Cuanto más te apoyan a la familia, cuanto más se deje en manos de la familia el cuidado, o la vivienda, o la salud, o la educación, más desigualdad va a haber ahí. Bueno, dejadme que avancemos, porque hoy la líder de Podemos, Yone Belarra, ministra de Asuntos Sociales, ha apretado en público a su socio de gobierno para acelerar la negociación presupuestaria. Desde aquí quiero mostrar mi preocupación porque estas negociaciones se encuentren tan atascadas. Y le propongo al PSOE que pisemos el acelerador para poder atender lo urgente y avanzar con valentía en lo importante. Hay problemas que no pueden esperar más. Lo ha dicho Belarra en la reunión a la que ha convocado hoy a la cúpula de su partido, que es Podemos. Mañana lo van a hacer PSOE y PP. El PSOE reúne a todos sus altos cargos y poder territorial en Zaragoza, y el PP lo va a hacer en Toledo. Un PP que cierra una semana delicada. El episodio del impuesto a las energéticas y el baile de criterio de la dirección del PP sobre el impuesto a las energéticas está haciendo aflorar por primera vez críticas internas evidentes a Feijóo y su equipo. Hasta ahora había habido un silencio, un cierre de filas bastante grande desde que Feijóo llegó a la dirección del Partido Popular. No habrán leído en muchos periódicos eso de fuentes del PP creen que la dirección se ha equivocado. Bueno, esas voces empiezan a hablar. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. En el cuartel general popular hay dirigentes que reconocen en privado que este inicio de curso está torciéndose para el líder del PP. Un Feijóo que llegó al verano todavía en periodo de gracia entre los suyos y en un ambiente de fuerte optimismo por las encuestas. El partido celebra este fin de semana su reunión interparlamentaria para activar, dicen, el músculo de cara a municipales y autonómicas, y Feijóo llega con varios frentes abiertos en clave interna. La estrategia seguida con el no al impuesto a las eléctricas ha generado un fuerte descontento en parte importante del partido. Creen en estos sectores que el PP eligió un marco perdedor del que ahora le va a costar salir. Y esto se suma al convencimiento cada vez más extendido de que la renovación del Consejo General del Poder Judicial se ha convertido en un asunto peligroso, en una patata caliente que empieza a desgastar al partido. Algunos afean a Feijóo no haber visto venir el movimiento del ESMES. Los sectores más conservadores, además, miran con recelo la posición de su líder sobre el catalán. Feijóo necesita recuperar músculo en Cataluña y ha animado a los suyos a no enfrentarse a los símbolos catalanes, algo que genera enormes suspicacias en las filas más duras. Con el aborto tampoco Feijóo ha contentado a todas las familias, ni al sector más liberal, el de Ayuso, ni al sector más conservador. Este último considera que Feijóo no termina de definir su agenda en este asunto porque fía su posición al próximo fallo del Constitucional. Raquel, ¿qué conclusiones sacas de la posición que ha ido adoptando el PP a lo largo de esta semana con ese marco perdedor que reconocen algunos en sus filas en referencia a haberse opuesto al impuesto a las energéticas, el impuesto a la banca? Es la consecuencia de una falta inicial de propuestas.
era todo negarse, todo en contradicción con lo que dijera Sánchez. Él no quería ser Sánchez y como consecuencia la falta de ideas vienen ahora de esos barros, vienen estos lodos, ¿no? Pues es imposible que con una política a la contra no tengas problemas, porque no estás teniendo ideas y no estás teniendo propuestas fijas. Luego, claro, aquí además aplica también la personalidad de mucha gente del PP, ¿no? De Cayetano Álvarez de Toledo, de Ayuso, que juegan también a su propio juego. Pero es normal que el líder se vea en este marco perdedor porque no ha aportado ninguna idea desde el principio, desde el inicio de su presidencia. Bernabé Munarriz. Pues el efecto Feijóo, que se nos decía, el efecto arrollador, efecto sin igual. A lo mejor el efecto Feijóo consistía en que se escribía mucho sobre el efecto Feijóo, ¿no? Una profecía cumplida, ¿no? Una profecía que se cumple por sí misma, ¿no? Yo creo que aquí hay varias cuestiones, que han elegido un marco perdedor. No. Alguien impuso ese marco perdedor, que de esto hablamos en verano y mucho. Lo impuso Ayuso. Claro, si este señor Feijóo a mitad de julio estaba diciendo que había que tomar medidas de ahorro y luego cambió y luego volvió a cambiar. Es decir, aquí cuando Ayuso toca el tambor, los demás se ponen detrás de ella, porque no se atreven a enfrentarse a ella. Esa es la cuestión. A Ayuso le da igual. Ayuso sigue con su táctica de populismo trumpista y ya para adelante, ya no tiene que ir al Senado luego a enfrentar al debate. Luego tenemos fallos clamorosos, evidentemente, como aquello de Medio a Salamanca, jactándose de que no se ha preparado el debate, mostrando una evidente falta de respeto a los ciudadanos, pero sobre todo reconociendo que es que al final no es que a él le salgan bien las cosas, es que cuando le salen mal parece que no se cuentan. Aquí al final lo que hay por detrás es algo más grande, ¿eh? O sea, algo más grande. No es que el PP le haya pillado fuera de juego una situación, pequeña o de un contexto muy determinado, no. Es que tenemos a la señora von der Leyen, o sea, una señora demócrata cristiana, una señora de derechas, alemana, que de repente está hablando de intervenir mercados y que hay que tomar medidas de control energético, tal cual. Esto es obvio. Yo veo que hay un cambio. ¿Cuál es el problema? Que Feijóo cree que puede adoptar la postura que tuvo Rajoy en el año 2010. Esperar y que los demás se desplomen. Podría tener su lógica, ¿eh? El problema es que ya no se puede esperar. Ya no estamos en un momento donde tú puedas quedarte parado a ver qué hace el otro. Tú tienes que proponer porque además todo se mueve muy rápido. Entonces, esa postura de espera y que Sánchez se vaya desgastando, al final resulta que si tienes una oposición interna en tu propio partido y además tú no muestras efectivamente que haces oposición, sino que te muestras como líder errático, te come en mayor medida cuando el contexto internacional ideológico y económico está cambiando y estamos viendo cosas que son realmente asombrosas, como esto que estamos diciendo del cambio de la Unión Europea. Al final yo creo que Feijóo podrá tener una duración, podrá tener un éxito, podrá tener lo que sea, pero aquí lo que vamos a asistir es que determinadas reglas que hasta hace muy poco en la política española computaban al alza van a dejar de tener efecto. Yo creo que a Feijóo se le incorpora a la presidencia del PP y al liderazgo del partido para ganar. Es decir, yo creo que el PP es un partido pragmático y gerencialista, o sea, de los que le piden al jefe de ventas si los márgenes no salen. Yo creo que la lectura que se hizo en el PP es que tenían un líder incompetente y perdedor, y colocaron a uno que creían ganador porque tiene una fórmula, que no es ideológica, que es, él cree que puede aglutinar una buena parte del voto de derechas, por decirlo lisamente, y al mismo tiempo ser una opción para votantes de izquierda, abro comillas, moderada, que consideran que el PSOE, a base de repetirlo, de escucharlo muchas veces, se ha radicalizado, se ha entregado a los socios separatistas, comunistas, puntos suspensivos, ¿no? Esa es la fórmula Feijóo. Evidentemente, Feijóo no es una persona que dé satisfacción ideológica a los que 4 años antes, menos, habían elegido a Pablo Casado en unas primarias en las que prometía dar la batalla cultural, recuperar las esencias, la España de los balcones, y de repente llega Feijóo al mismo partido 4 años después a dormir a las ovejas, ¿no? No lo fichan, no lo incorporan porque crean que ideológicamente, lo incorporan porque creen que va a ganar,
porque creen que va a tener la pericia suficiente para en ese espacio en el que se desarrolla el juego político, entre los medios, los mensajes, pues va a conseguir generar una dinámica positiva, va a mantener vaciado a Ciudadanos, va a cortar la fuga hacia Vox y encima se va a llevar una parte del voto centro-izquierda. Por eso está ahí. Si eso no lo hace, si eso no lo consigue, si se interrumpe la dinámica positiva, si empieza a haber dudas, si empieza a haber discrepancias, si esa, digamos, burbuja se cae, si la encuesta empieza a fallar, Feijóo no, yo creo que Feijóo no enamora porque ideológicamente no es que ofrezca un producto que entusiasme, lo que ofrece es victoria, lo que ofrece yo voy a ganar porque a mí me vota el votante moderado y voy a ganar. A mí me parece que desde que ha llegado ha disfrutado de mucha bula mediática, me parece que ha disfrutado, es decir, que se le ha pasado mucho la mano, porque es un hombre que no está compareciendo contra el presidente en el Congreso, él se busca unos fondos así tranquilizadores, lanza el mensaje al telediario, el que sea, y no tiene réplica. Yo creo que le viene bien, de hecho, no estar en el Congreso. Y claro, y se ha generado una burbuja. Dentro del PP sí que hay mucha gente que quiere dar esa batalla cultural. Pero prefieren ganar. Prefieren ganar, efectivamente, pero en el momento en que no lo vean como tan ganador, querrán volver a sacar el debate cultural. En uno de esos fondos que decía Munarriz, por cierto, hoy Feijóo ha protagonizado otro de esos episodios cada vez más frecuentes en los que el líder del PP sorprende con un dato o un argumento que es fácilmente refutable por expertos que saben del tema. Hoy, para justificar su apuesta por la energía nuclear, ha dicho que en España hay cientos de noches al año en las que no se genera nada de energía renovable. Cerrar las centrales nucleares, que suponen el 20% de nuestra producción eléctrica, sin tener a cambio otro 20% de energía instalada, es simplemente una irresponsabilidad. Y en un país como el nuestro, donde hay centenares de noches durante el año, y mucho más aquí, calurosas y sin viento, por lo tanto, con producción de energía renovable de 0 megavatios, es evidente que debemos de tener cuidado con estos saltos al vacío. Carlos Bernuy López, doctor y experto en hidrógeno verde, buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. ¿Esto que dice Feijóo es así? ¿Las noches calurosas y sin viento no se produce energía renovable? No, eso no es así, porque tenemos muchas otras fuentes de energía renovables que nos producen electricidad, como es el viento y la hidráulica, sobre todo. Él dice cientos de noches, pero ¿hay alguna noche de producción cero en renovables? Aunque no sean cientos, como dice él, ¿hay alguna? Pues alguna quizás puede haberla. Se tienen que dar toda la conjunción de los astros para que no haya ni viento, no estén funcionando las hidráulicas, pero quizás alguna sí que habrá, o es muy pequeña la producción. ¿Cambia algo que sea de noche o de día? Entiendo que no, pero para la producción de energía eólica, la del viento, no cambia nada, ¿no? No, en eso no cambia nada. Lo que cambia mucho es en la energía solar, que es en donde estamos poniendo todo nuestro gran esfuerzo y toda nuestra gran esperanza, ¿no? En que se convierta la energía solar en una gran parte de toda la energía que necesitamos. Pero en eso sí que cambia, por supuesto, claro. Esto de que hay cientos de noches en las que no se producen energías renovables, esto no tiene medio pase. No, eso parece que le han asesorado un poco mal, en mi opinión. Carlos Bernuy López, doctor, experto en hidrógeno verde. Gracias, buenas noches. Muy bien, muchas gracias a ti, Aymar. Es muy llamativa, Bernabé, la perseverancia de Feijóo a la hora de usar datos o argumentos que se desmontan a nada que uno consulta con los expertos. Sí, es bueno, algo muy reseñable. Yo fíjate que creo que en este caso es un error por su parte, porque el que se come luego la contrarréplica va a ser él, ¿no? Pero creo que hay una serie de intereses corporativos por detrás. Estos son los típicos datos que se presentan. Al final lo de los datos está bien, pero todos sabemos que con los datos haces un collage y lo que era una casa pues lo conviertes en un caballo, lo que a ti te interese, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el señor Feijóo habrá que decirle que esto, los lobbies tienen ya expertos en comunicación para hacerlo, figuras públicas que lo hacen, pero que él no se preste a ello. No se preste a ello porque él tendrá que atender a los intereses del país, supongo, no a los intereses solo de un lobby energético concreto, ¿no? Pero en el plano más largo, yo creo que al final es que es muy interesante lo que ha dicho Ángel sobre el tema de la batalla Ayuso-Casado, ¿no? Porque es que al final eran ambos de la misma cuerda. Entonces, aquella batalla que se da en febrero, aquel motín, ¿no?,
aquel motín casi de resonancia dieciochescas, esa gente allí en Génova dando voces y este tipo de cosas. Al final, la consecuencia es que la figura de paz que aparece es Feijóo, ¿no? Una figura de paz, de futuro, de excelencia, de tal, pero él no responde a aquel fermento que se utilizó para desbancar a Casado. Y el problema es que yo creo que Feijóo se ve obligado, y esto lo estamos viendo igual que Cuca Gamarra, en utilizar tácticas que no son suyas. O sea, de repente él es como que lleva una línea normal, una línea moderada, una línea de hablar bajito, y suelta un exabrupto, porque tiene como una exigencia, tiene en el fondo una exigencia que es una competición interna con que la señora de Madrid no os le coma por los pies. Entonces, claro, él juega un poco porque, claro, esto que decíamos aquí hace un momento de la ecuación de, bueno, puedo ser moderado para la derecha, me los llevo a todos y luego a los votantes de izquierda más moderados también, pues claro que esto funcionaba, pero es que hasta a lo mejor funcionaba en el año 2000. Ahora ya no, porque es que la derecha española se ha encanallado. Es que ese es el problema. Y en esto por aquí hemos insistido un poquito. Él cree un poco que le funciona porque funcionó en Andalucía. Exacto. Y como ha funcionado en Andalucía, cree que lo puede repetir. O sea, puede repetir esa cosa moderada, pero encima me como a Vox y acabo con Ciudadanos. Claro, eso es verdad. Lo que pasa es que él no tiene, yo creo que estar mucho tiempo bajo los focos le perjudica, claramente. Pero él sí está copiando, haciendo traslación de lo que pasa en Andalucía a lo que puede pasar en España. Lo que pasa es que al final las comunidades tienen dinámicas propias, que luego llevarlo a un país esto es diferente porque en Andalucía Moreno Bonilla no tenía un Ayuso que le hacía la competencia, esa es la diferencia al final. Yo resumiría diciendo que el intento de dibujar la situación como una historia ya hecha, es decir, Feijóo presidente, es decir, la atmósfera 2011, eso no, o sea, hay partido, claramente. Es decir, yo creo que ha habido una dinámica positiva en el PP con la llegada de Feijóo, o que había un efecto Feijóo, o quizás lo que había era un efecto Casado. Y esa idea de que de completamente la conexión con la sociedad española y era momento de llegar el PP como lo fue en 2011, iba a pagar la crisis como pagó Zapatero. Es decir, eso era un poquito globo, ¿no? Ahora, que Feijóo hay mucha gente que lo ve como una especie de contrapunto de hombre templado que está entre Vox y el PSOE, que es una persona fiable, que ha gobernado. Es decir, que yo creo que va a ser un candidato que obviamente va a tener la oportunidad de intentar demostrarlo en las urnas, y que si no gana, entonces sí, todas esas contradicciones que tiene el PP, ideológicas, y que explican el nacimiento de Vox, que están ahí, y que vienen y que son comunes a las derechas conservadoras de toda Europa, aflorarán, sí, pero la carta Feijóo es la única carta que tiene, y va a seguir haciendo lo mismo. Es decir, y además no hay reproche moral de ningún tipo en el PP, por ejemplo, para lo que está haciendo con respecto al Consejo General del Poder Judicial, que lo hace sin inmutarse, y es política de la peor forma, es decir, antiinstitucional, de bloqueo injustificado, fuera, digamos, de lo que mandata la Constitución. Lo hace con un aplomo porque él es un gran intérprete de ese personaje, es decir, el señor normal. Es Rajoy, realmente la elección de Feijóo es un éxito póstumo políticamente de Rajoy. De la justicia, Ángel, termina una semana en la que hemos conocido la sentencia del caso de los ERE, y cada vez más condenados están empezando a registrar sus solicitudes de indulto. Hoy lo ha hecho de Innovación, Ciencia y Empresa, que Francisco Vallejo. O sea, no es solo Griñán, claro, el gobierno va a tener sobre su mesa decenas de solicitudes de indulto. Estamos todos hablando de la de Griñán porque es el personaje más mediático de los condenados por malversación, pero el gobierno va a tener muchas otras solicitudes de indulto, algunas de ellas con el mismo delito en condena, y eso va a complicar aún más políticamente la decisión que Sánchez va a tener que tomar sobre Griñán y sobre el resto. Ángel. Con ello contaba con que esto se iba a ir multiplicando. El intento del PSOE andaluz, y así se lo han trasladado también al federal, y es lo que quieren que haga el gobierno, y lo está haciendo, es hablar de esto como casos individuales. Es decir, este es un señor de 76 años, un abuelo, que ha sido condenado por malversación, que no robó, y que por cuestiones de salud y humanitarias va a pedir un indulto como cualquier otro. Lo quieren despolitizar absolutamente. Claro, que haya muchos que lo presentan va en contra de esa estrategia. Ayer hasta cuatro ministros, la última, Pira la Alegría aquí mismo, insistieron en esa idea. Es un expediente más. Si llegan varios lo complican y favorecen lo que quiere hacer el PP con el tema, que es presentarlo como una especie de indulto empaquetado tipo el Prusés. Ya lo sacó Cuca Gamarra el otro día. Es un indulto político como el que hicieron con los del Prusés. Lo que quiere hacer el gobierno es presentarlo
caso a caso. No puede ser más delicado, más incómodo y más difícil para el gobierno este tema. Bueno, antes de seguir adelante. ¿Pero qué broma es esta? Con Miguel Ángel Aguilar. Miguel Ángel Aguilar, buenas noches. Muy buenas noches. Esta semana me quieres hablar del aplausómetro. Has estado por el Congreso y te ha llamado la atención el distinto nivel de entusiasmo en los aplausos. Sí, no volví al aplausómetro desde el año, me parece que 98, y era el momento de regresar. Y además hemos hecho, con ayuda de un ingeniero de sonido, no solo el valor absoluto en decibelios de los aplausos, que oscilaron entre 85 decibelios y el máximo de 96. Se midieron todas y cada una de las intervenciones. En la sesión de control, en la que intervinieron como preguntantes Cuca Gamarra, Santiago Abascal y Gabriel Rufián. Y luego ya interrumpimos la medición. Entonces, ¿qué se observa? Pues se observa, claro, que los que preguntan tienen detrás grupos parlamentarios de diferente dimensión. Por ejemplo, los del PP pues tienen un grupo que me parece que son 90 y algo, mientras que Santiago Abascal pues tiene 53. Luego, teniendo en cuenta que la contribución para un aplauso depende, digamos, del número de los que aplauden, de los aplaudidores, pues lo que se puede medir es el fervor de cada grupo parlamentario. Y el fervor más alto, te diré que lo dio esta vez Cuca Gamarra, medido en 96 decibelios, y seguida muy de cerca, casi pisándole los talones, el fervor de las gentes de Vox. Mientras... Me encanta, Miguel Ángel, que hayas medido los decibelios de los aplausos, es una cosa que me fascina. Bueno, quiero decirte, este asunto debería pasar a formar parte de las medidas. Yo creo que al reflejar un pleno parlamentario debería decirse la presión atmosférica, la temperatura, que realmente la temperatura del hemiciclo era difícilmente soportable, y también el nivel acústico, que es muy importante. Eso refleja mucho, da mucho a entender sobre el clima que hay en el Congreso, ¿no? Y luego esta medida nueva del fervor, que era la primera vez que se introduce, es muy interesante, porque alguien puede estar muy aplaudido, pero claro, si tiene un grupo muy numeroso, pues así cualquiera, ¿no? Y entonces lo que has hecho ha sido dividirlo per cápita, ¿no? Exactamente, el fervor per cápita, fervor promedio de los diputados adscritos a los diferentes grupos. Creo de verdad que estamos dando con una tecla, porque mira, sabemos que la historia de la física ha progresado según progresaban los instrumentos de observación. Instrumentos de observación que captan fenómenos que hasta entonces no se habían captado y que requieren ser explicados y dan origen a una nueva teoría. Yo creo que la introducción de estos aparatos de medida en el Congreso va a suscitar la aparición de teorías muy relevantes. Me encantas, Miguel Ángel, un abrazo. Gracias. Adiós. ¿Pero qué broma es esta? Con Miguel Ángel Aguilar. Quedan unos minutos para las 11 de la noche, 10 en Canarias. Vamos a volver en nada a la política nacional, pero antes, una noticia que es relevante. El polémico presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha dado un paso más para intentar perpetuarse en el poder al anunciar que se va a presentar a una reelección que legalmente no podría optar a ella. Luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República. Lo hace acogiéndose a una sentencia del año pasado del Tribunal Constitucional, cuyos magistrados nombró él mismo, y esos magistrados tumbaron la prohibición que establecía la Constitución sobre esa posible reelección. Es decir, la Constitución dice que no se puede presentar un presidente que lleve 5 años en el poder, como es el caso de Bukele, pero los magistrados del Constitucional nombrados por él le dijeron que sí puede. Así que Bukele lo va a hacer. Sergio Maideu Olivares, buenas noches. Hola, Aymar, buenas noches. Analista internacional al que recurrimos siempre que necesitamos un poco de luz. Sergio, los críticos del presidente sostienen que esto es un paso más hacia un autoritarismo, un régimen autoritario de Bukele. ¿Tiene base esa crítica? Sí, teniendo en cuenta que, como bien has comentado, la Constitución prohíbe expresamente la reelección, y además se está produciendo en un momento muy crítico para El Salvador. Llevamos prácticamente 6 meses en estado de excepción. Esta semana ha vuelto a prorrogarlo por otro mes más. Entonces la situación en el país en relación a los derechos humanos y a las libertades está actualmente bastante puesto en cuestión,
tanto a nivel nacional, aunque sí que es cierto que el presidente Bukele tiene mucho apoyo popular, pero sobre todo a nivel internacional se está poniendo mucho en cuestión las actuaciones que está teniendo el presidente en los últimos tiempos. ¿Cómo se entiende eso que comentaba más, la popularidad altísima que tiene Bukele a pesar de las denuncias por violaciones a los derechos humanos, las persecuciones políticas evidentes, mediáticas también, que está llevando a cabo con cualquiera que le critique? ¿Cómo se explica eso? Bueno, en mi opinión, la razón principal es una cuestión relacionada con el tema de la seguridad. Como sabes, que hemos hablado en otras ocasiones, sí. El Salvador, como el resto de países del Triángulo Norte de Centroamérica, durante las últimas décadas han sufrido episodios importantes de inseguridad, con altísimos datos de homicidios, en la cual diferentes organizaciones criminales han tenido un papel importante a la hora de coaccionar y de dificultar la vida normal de la ciudadanía. En el caso de El Salvador, digamos, ha sido uno de los casos más importantes. Durante los últimos años ha sido uno de los países con la tasa de homicidios más altas en el mundo. ¿Cuál ha sido la diferencia con la llegada del presidente Bukele? Pues que justamente estos índices de criminalidad han caído en picado. Hay varios analistas y medios de comunicación que lo han atribuido a una no tregua o tregua no oficiosa entre las maras, las pandillas que hay en el país, que son organizaciones transnacionales y de hecho en El Salvador están consideradas organizaciones terroristas, y eso ha hecho que durante la presidencia de Bukele los índices de criminalidad hayan bajado en picado. Y eso ha hecho que por parte de la sociedad haya visto que después de prácticamente 20 años de fracaso en las políticas de seguridad con altos índices, pongan en valor justamente este relativo periodo de paz, porque al final que no hayan homicidios no significa que no haya inseguridad. Y por eso está teniendo este apoyo popular tan importante. ¿Ves similitudes entre lo que está pasando en El Salvador con lo que pasa en Nicaragua o son casuísticas distintas? No me gusta comparar habitualmente la realidad centroamericana porque es muy fácil encontrar similitudes, ¿no? Pero yo personalmente prefiero ver bastantes diferencias entre lo que sería Nicaragua y El Salvador. Sí que tienen ese punto de defender públicamente que es un país y un proyecto político en el cual lo que quieren justamente es el bien común por parte o para la ciudadanía. Pero en el caso de Nicaragua, recordemos que el presidente Ortega, digamos, sería como la segunda vez que está en el poder, y actualmente sí que podemos considerar que es una dictadura. En el caso de El Salvador hay muchos analistas que consideran que se está en camino pero sí que es cierto que el presidente Bukele ha llegado al poder por unas elecciones libres, y veremos cuáles son los siguientes pasos que se va a dar. En todo caso, una de las grandes cuestiones es si este periodo de excepción en el cual estamos actualmente está suponiendo una vulneración en exceso de los derechos humanos. Un pequeño dato: en los últimos 6 meses se han detenido a más de 54.000 personas, que se dice rápido, acusados de terrorismo por pertenencia a organización terrorista. 54.000 personas, ¿no? Y eso es, digamos, uno de los puntos de fricción actualmente en relación a sus políticas de seguridad, porque obviamente esas 54.000 personas no pertenecen a las pandillas, y en todo caso la pregunta que muchas personas están haciendo es: si usted ya sabía que estas 54.000 personas eran teóricamente pertenecientes a las maras, ¿por qué no las detuvo anteriormente, no? Y un poco este impasse de qué es lo que está pasando es lo que, digamos, que muchos ponemos en cuestión. Sergio Maideu Olivares, gracias. Buenas noches. Un placer. Síguenos en Facebook y súmate. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León va a investigar si el vicepresidente autonómico Juan García Gallardo, que es el líder de Vox en esa comunidad, usó de forma partidista recursos de la Junta, recursos públicos. No es un caso demasiado grande, estamos hablando de unas producciones audiovisuales a las que le metieron el logo de Vox, pero la Fiscalía lo va a investigar a raíz de una denuncia de Ciudadanos, va a investigar si existe o no un delito de malversación. Francisco Igea, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Líder de Ciudadanos allí en Castilla y León, procurador parlamentario de Ciudadanos. ¿Qué le ha llevado a presentar esta denuncia? Bueno, pues precisamente porque yo creo que lo que hace una democracia de calidad es lo pequeño, ¿no? Es decir, que muchas veces nos empeñamos en hablar solo de las grandes cosas
y nos olvidamos de que son las cosas pequeñas los que hacen una democracia de calidad. Si quieres tener políticas finlandesas, ¿no? Este verano se ha hablado mucho de eso, pues procura hacer política finlandesa, ¿no? Procura que la gente entienda que el dinero público es sagrado, que los niveles de exigencia ética de quienes nos dedicamos a la cosa pública tienen que ser mucho más elevados de lo que son. Procura, al fin y al cabo, aplicar lo que se conoció en su día en Nueva York como la teoría de la ventana rota, ¿no? Eso, si tú quieres acabar con los grandes criminales, cuando sucedió esto en Nueva York, había muchísima delincuencia, hubo un jefe de policía que dijo: lo que no vamos a tolerar es que haya una ventana rota, ¿no? No vamos a tolerar, para que la gente entienda desde lo pequeño que esto no puede ser. Y para nosotros es muy importante, es una cosa muy pequeña, es verdad, no tiene mucha importancia, pero luego han pasado más cosas y luego la gente entiende que ellos pueden utilizar el dinero público en su propio interés, como está sucediendo estos días en el asunto del informe supuesto de la viabilidad de Garoña, con muchas otras cosas, y eso no puede ser. Es que han encargado un informe para ver si se puede reabrir la central nuclear de Garoña cuando la Junta no tiene ninguna competencia sobre ese asunto, pero el informe hay que pagar. Efectivamente, esto es un acto meramente propagandístico, y eso es una manera de entender y de practicar la política con la que nosotros siempre hemos querido acabar cuando estábamos en el gobierno y ahora, ¿no? Y vamos a poner mucho hincapié en cosas que mucha gente a veces no entiende, pero que para nosotros son esenciales porque son el inicio de la pendiente de las malas prácticas y al final de la corrupción. Francisco Igea, muchísimas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros. Hablando de Vox, hoy ha ido a más su primera gran crisis interna hecha pública, que es el pulso que se están echando en público Macarena Olona y Santiago Abascal. Ahí hay una ruptura profunda. Ayer escuchábamos a Abascal diciendo que no se explicaba muchas cosas de las que está haciendo Olona tras dejar el partido. Él mismo decía que ella se había dado de baja. Hoy ella ha contestado que no se ha ido de Vox, que no se ha dado de baja, que le va a pedir, ha retado a Abascal con tengamos una reunión para ver si tenemos recorrido juntos. Cada vez es más evidente que Olona tiene una idea, tiene un rumbo, y cada vez es más evidente que eso va al margen de la dirección de Vox. Sara Selva, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Olona ayer en el foco con el Camino de Santiago, que recorrió acompañada de sus simpatizantes, con esa foto que ha subido esta semana a las redes sociales con Mario Conde y con la gira de conferencias que acaba de arrancar por distintas universidades españolas, e insinuando siempre una posible vuelta a la política activa. Es lo que hace también en este mensaje. Le pide una reunión a Abascal para preguntarle, dice, si caminan juntos por un mejor futuro de Andalucía y del resto de España. Esto justo un día después de que el líder de Vox, Abascal, hablara con un silencio. ¿Qué ha pasado con Macarena Olona? ¿Qué pasa? No soy capaz de explicar muchas cosas, Federico. Dijo Abascal en el radio que Olona había dejado el partido y que podía hacer y defender lo que quisiera. Bueno, yo creo que para ser abogado del Estado no puedes estar afiliado a un partido. Y ella vuelve a la abogacía del Estado y bueno, es libre de hacer su vida. Pero hoy Olona corrige al líder del partido y asegura que ella nunca ha dejado Vox, que no lo ha hecho porque su corazón está con sus votantes, y niega de hecho que quiera montar un nuevo partido. Estoy al margen de todos los rumores, andando mi camino. Dice la exdiputada que está al margen de esos rumores y que adora a Abascal. Él, en cambio, aunque aclara que las puertas están abiertas, pone distancia. Vox y la propia Macarena tenía un compromiso en Andalucía, un compromiso muy serio, y yo creo que es muy importante que pase el tiempo. El tiempo lo cura todo. La dirección de Vox, de hecho, no está implicándose en las actividades de Macarena Olona, no participa en sus intentos de mantenerse en la escena pública, a pesar de que hasta hace nada era uno de sus principales activos. ¿Cómo interpreta Raquel los pasos que está dando Macarena Olona? A ver, Macarena no ha digerido ni ella ni Vox el resultado en las andaluzas. Ella no se esperaba, yo creo, semejante, no obtener ningún resultado, y en Vox tampoco lo han digerido. Ella está fenomenal, yo creo que quiere volver a Madrid directamente, que tiene una idea, que tiene un proyecto al margen, yo creo, de la dirección de Vox, pero es un desencuentro que se produce porque no se alcanzan unos resultados que todo el mundo preveía por parte de ella, porque además ella era muy fuerte en el Congreso, en Madrid, y yo creo que ella lo quiere retomar es protagonismo. Toda esta hiperactividad que ha tenido estos días, que no ha parado, se retiró porque se puso enferma, pero inmediatamente después no ha parado de estar en el foco,
es porque ella lo que quiere es volver a Madrid y en la dirección no están de acuerdo con que vuelva. Y ya está. Y ella tendrá que buscar otro camino y está buscando otro camino. Monarriz, ¿cómo lo ves? Bueno, ella cuando se marcha del Parlamento andaluz lo hace alegando unos problemas de salud que le impiden continuar en la actividad pública, pero no le impedían volver a la abogacía del Estado. De repente tampoco le impiden este peregrinaje populista en el que está intentando reclamar protagonismo. Es decir, yo creo que ella, desde las alturas de arrogancia en las que hizo la campaña, al golpetazo en el suelo que se dio, es que la arrogancia marida muy mal con el fracaso. Es decir, es que ya le decía al presidente, o sea, al candidato del PP, Juan Manuel Moreno, que le prometía una vicepresidencia y consiguió los mismos resultados que Francisco Serrano, que prácticamente no hilaba dos frases en 2018 cuando Vox no era nada. Y se trae una estrella de Madrid para que se haga vicepresidenta, se le está poniendo cara de presidenta y te encuentras con el resultado que tienes al frente de un grupo que no controlas, con un presidente del grupo que es el que habla con Abascal a ti ni te habla. Ahora te vas, pues se quiere reinventar. ¿Qué espera? Pues como la fundadora de Vox, Cristina Seguí, quizá una tertulia, un poco de atención y luego a río revuelto ganancia de pescadores en el futuro. La extrema derecha es un espacio muy volátil. De hecho hay ya hay 4 o 5 partidos que son medio escisiones o en la órbita de Vox, antiguos militantes, escaldados que montan partiditos. Estamos viendo en otros países como cuando la extrema derecha, el partido dominante, no consigue buenos resultados, hay reordenaciones y pueden recuperar antiguos personajes. Yo creo que quiere protagonismo, que se hable de ella, seguir viva, pero yo creo que su historia, su relato, su biografía política está acabada. O sea, tú te marchas alegando una enfermedad y a las 2 semanas estás montándola, intentando que se hable de ti. O sea, estás recuperada para liarla y para pedir reuniones con Abascal, pero no para cumplir tu compromiso que has adquirido públicamente durante una campaña electoral. A mí me parece que el personaje está acogido con pinzas, vamos. Bernabé. A ver por dónde empezar, por eso tiene tela. Acércate al micrófono, eso para empezar. Vamos a ver, tenemos Macarena Olona llega a Andalucía, pasa a Andalucía, desaparece y se le queda la mirada de las 1000 millas en los ojos. Una cosa muy extraña. Esta señora luego se va de vagabundeo alegre, algo que no tendríamos que poner pegas a ello. A mí me parece estupendo que la gente camine por donde quiera, acompañado de un nutrido séquito de gente extraña. Lo que me parece más raro es que de repente se le haga una cobertura similar a la del funeral de la reina de Inglaterra. Eso ha pasado, ¿eh? Nos hemos tirado unas semanitas en verano viendo a esta señora andar por allí, por los caminos de Galicia. Y bueno, todo esto podría tener es un componente tragicómico que tanto nos gusta en este país, ¿no? Pero hay algo más, y esto ya sí es serio. Esta señora es una herramienta. Es una herramienta, yo no sé si ella lo sabe o no, me es indiferente, pero es una herramienta. Vamos a ver, en Vox, y más allá de Vox, en la ultraderecha española hay muchas corrientes, pero vamos a categorizarlas en 2. Está la corriente de los que no les importaría ir a hacer negocios a Wall Street. Y luego está la otra corriente que no van a hacer negocios a Wall Street porque dicen que Estados Unidos es un país lleno de masones y de judíos. Esto es duro, lo que estoy diciendo, pero es así. La corriente que manda ahora, la que va a hacer negocios a Wall Street, porque en el fondo lo que le interesa es el tema del dinero, es la que está encabezada por Rocío Monasterio y Iván Espinosa de los Monteros. No confundamos y hagamos como tablas de radicalidad, entonces estos son menos que los otros. No, ambos son igual de radicales, nada más que cada uno se cree su ideología de una manera diferente. Y luego está la otra que tiene terminales mediáticos propios, televisiones que están ahora emitiendo, minoritarias pero con dinero detrás, y que tiene un odio africano al matrimonio que encabeza Vox ahora mismo. Son los que en privado dicen pobre Santi, porque Santi, que se le ve como un hombre honrado, que tal, pero dominado en las sombras por esta gente de los negocios. Y son este tipo de ultraderechismo que es absolutamente impresentable. Por eso Espinosa de los Monteros, que es un tipo listo, más allá de sus convicciones ideológicas, sabe que como les deje a esta gente enseñar la patita, a Vox no le vota a nadie, porque estos son protonazis. Y sé lo que digo, protonazis directamente. Y aquí tenemos un problema. Tenemos el problema de que hay una guerra, pero al final, detrás de todo esto, hay un proyecto que cada vez que se dice parece que exageramos, pero hay un proyecto de subversión de la democracia española. Como se está dando en Hungría, como se está dando en Polonia, como se ha dado en Turquía, como se ha pretendido dar a Estados Unidos, y la lista de países crece. Esto es una amenaza de verdad, ¿eh?
Otra cosa es que tengan éxito, otra cosa es que sean más fuertes que otra, pero esto existe. Y en este mare magnum de juego de poder, pues ahora esta señora, Olona, pues está siendo herramienta para ver si se puede lanzar algún tipo de proyecto, algún tipo de oposición interna, algún tipo de algo que remueva, porque se considera que Vox está traicionando a las raíces. Y si no, mirad la posición de Vox sobre la cumbre de la OTAN. Esto fue muy interesante, es que no dijeron ni pío, porque no podían decir ni pío. Era una contradicción para ellos. Si decían a favor, se les ponía en contra una parte de su partido. Te he pedido brevedad porque quiero preguntarle a Ángel por algo que ha pasado esta semana allí en Andalucía. Terminó una semana de implosión del espacio de Por Andalucía, en el que está Izquierda Unida, está Podemos, está Más País. Van ya a la guerra total y pública, además, entre Izquierda Unida y Podemos, allí en esa comunidad. Y bueno, es una traslación realmente, o se traslada a nivel nacional lo que pasa allí. Ayúdanos a entender exactamente qué está sucediendo, Munarriz. Bueno, la coalición, como sabéis, nace torcida, llega tarde a inscribirse Podemos, en fin, formalmente Podemos está fuera, se incorpora a los candidatos como independientes y finalmente queda un grupo de 5 miembros, ¿no? 3 son de Podemos, 1 de Más País y 1 de Izquierda Unida. Ese grupo viene mal de origen. Ahora, cuando oficialmente nadie dice querer romper y todo el mundo atribuye al otro el deseo de romper y todo el mundo lo pone en relación con cuestiones de ámbito nacional. En Izquierda Unida y en Más País, cuando buscas, el mensaje que te encuentras es Podemos está buscando la ruptura para no sumarse al proyecto de Yolanda Díaz, y las voces que te hablan al final de Podemos informalmente, lo que te dice Izquierda Unida y Más País, están haciendo una pinza para echarles. Se habla mucho de la cuestión nacional, mirando a Madrid, y así Podemos está intentando utilizar Andalucía y va a intentar utilizar las próximas municipales y autonómicas como una estación intermedia para ganar fuerza de cara a su incorporación. Ya veremos de qué manera el proyecto Sumar o su no incorporación. Pero también hay una clave muy andaluza. Y además muy prosaica. El grupo se conforma y tiene una asignación como tal, una asignación económica. Podemos, por no haber entrado dentro de la coalición formalmente, Podemos estar fuera del grupo. O sea, en rigor es un grupo de una coalición de 4 partidos, de las cuales hay diputados de 2 de ellos y 3 independientes. Podemos no percibe fondos del grupo. Al grupo Por Andalucía le corresponden 700.000 euros al año. A pesar de tener solo 5 diputados, una cantidad interesante, evidente, y es importante para el funcionamiento de las organizaciones que están ahí, ¿no? No tienen un acuerdo cerrado de cómo Podemos, sin haber entrado legalmente en la candidatura, logra el acceso a los recursos que da el Parlamento a los grupos parlamentarios. Esa es una herida sangrante también, porque al final son organizaciones que necesitan sostenerse. Hay una desconfianza que quedó tapada momentáneamente durante la campaña, pero que ha vuelto a aflorar. Evidentemente está el escenario nacional condicionándolo todo y no tiene solución el problema de lo más prosaico e inmediato, que es el problema económico. Todo bomba. Ahora mismo el grupo por dentro está roto. 11:20 de la noche, 10:20 en Canarias. David Bote, alcalde de Mataró. Buenas noches. Hola, buenas noches. Alcalde, ha caído una tormenta enorme en la zona con consecuencias graves allí en Mataró. Se ha hundido un barco en el puerto, hay una persona herida grave porque ha quedado atrapada en el vehículo. ¿Cuál es la última hora? Bueno, poco a poco vamos recobrando la normalidad. Como dices, efectivamente ha caído mucha agua en muy poco tiempo, más de 90 litros por metro cuadrado en apenas media hora, o sea, mucha agua, y eso pues ha tenido afectaciones importantes. Ese paso subterráneo en el cual ha quedado atrapado 2 vehículos y dentro de uno de los vehículos una persona que ha tenido que ser rescatada, y luego pues afectaciones en equipamientos, en parkings, en aparcamientos privados. También lo habitual de este tipo de tormentas, y lo más destacable pues esta persona que ha tenido que ser rescatada. ¿Está fuera de peligro? ¿Se teme por su vida, alcalde? Bueno, la última información que dieron desde Protección Civil es que había sido trasladada en estado grave al hospital de Mataró. Afortunadamente había podido ser reanimada por los equipos de emergencia y por los policías y los bomberos que la atendieron y le rescataron, y a partir de ahí pues hay que seguir su evolución y confiar pues que su vida no corra peligro. ¿Y el barco hundido? ¿Cómo ha sido eso? Bueno, esto también suele suceder de vez en cuando. Si los barcos no están bien sellados, se acumulan agua y pierden la flotabilidad. Afortunadamente, la información que tenemos es que no ha generado ningún tipo de vertido, y esto hubiera sido lo más grave, y a partir de ahí pues
reflotarlo y su propietario pues lo que pueda hacer con él. Pero también lo importante es que no sin afectación para ninguna persona. La última información que teníamos en la SER, alcalde, es que había 3 edificios desalojados para comprobar si hay daños estructurales. ¿Eso sigue siendo así? ¿Hay vecinos desalojados todavía hasta ahora? Correcto, sí, por prudencia que ha habido, los bomberos han recomendado de desalojar temporalmente 3 edificios privados, 3 viviendas, que lo que se suele hacer es que primero se desaloja y se hacen una serie de comprobaciones técnicas para garantizar que el retorno se produzca de manera segura. Son edificios que habían tenido filtraciones de agua importantes y por lo tanto pues de ahí el dictamen de los bomberos de por precaución instar a su desalojo temporal. David Bote, alcalde de Mataró, ojalá vengan mejores noticias en las próximas horas. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Pues así vamos a dejar esta noche de radio aquí en Hora 25 con Raquel Marcos, con Daniel Bernabé, con Ángel Munarriz. Muchísimas gracias a los 3, amigos. Hasta la semana que viene. Un fin de semana. Gracias, buenas noches. Y ustedes se quedan con El Larguero, con Yago de Vega. Nosotros volvemos el lunes. Descansen. Bien que te sienta estar lejos de mí. Me pediste tiempo, condena que ya cumplí. No ha cambiado nada, ya decido yo por ti. Y aunque cada 2 días... Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Que ames libre, aunque sea sinmigo, hay que soltar con fuerza, dejar que llueva más. Cadena SER. La radio.